Bueno muchachos, un día especial ha llegado por fin en MK Mobile, como estarán leyendo en el título o si están atentos a la comunidad de MK Mobile, sabrán que hace muy poco tiempo se hizo oficial una nueva votación para que toda la comunidad pueda votar por un nuevo personaje. Te agradecería bastante que dejes tu like en este video, que te suscribas si es que todavía no lo estás para no perderte de las noticias sobre MK Mobile. Y bueno, arranquemos de lleno con el tema del video de hoy, que es las votaciones para el nuevo personaje MK1. Como dije antes, si estuvieron atentos sabrán que en los últimos momentos de la absoluta nada, oficialmente MK Mobile en su server de Discord y en redes sociales compartieron la información de que crearon una encuesta nueva para que toda la comunidad pueda votar por cuál quieren que sea el siguiente personaje del equipo MK1. Yo cuando vi esto, que por cierto lo vi bastante tarde porque justamente ese día mi cuerpo decidió que era buena idea levantarse a las 7 PM. La verdad que no entendía nada, pero cuando vi el canal de anuncios en el server oficial de MK Mobile y vi el nombre de Noobsaibot MK1, efectivamente no dudé ni un segundo y voté por él. Pero bueno, después lo tomé con más seriedad, digamos, y bueno, les quiero compartir mis opiniones acerca de esta votación. Primero que nada, para la gente que todavía no votó y todavía no ejerció su democracia, ¿dónde se vota esta encuesta? Abajo en los comentarios y en la descripción de este video les voy a estar dejando el link directo de la votación oficial, pero tienen que tener en cuenta que para verla sí o sí tienen que estar unidos en el server de MK Mobile oficial, que también se lo dejaré en la descripción y en los comentarios. Segunda cosa a tener en cuenta, ¿qué personajes están para votar en la encuesta? Bien, tenemos 5 personajes MK1 para votar. En este caso están Noobsaibot MK1, Reiko MK1, Sub-Zero MK1, Lee Mei MK1 y Ashra MK1. Y bueno, acá es donde se armó bastante polémica porque actualmente podemos ver cuántas personas ya votaron a cada personaje y cuando estoy grabando este video así estarían las votaciones. En el puesto número 1 con un 36% de los votos totales va ganando Sub-Zero MK1, que con esto ya se puede saber más que de sobra que es el personaje MK1 más pedido por la mayoría de la comunidad, que no puede no ser el mejor, puede que a muchas otras personas no les guste que haya otro Sub-Zero más en el juego, pero la realidad es que Sub-Zero MK1 está más que claro que es el personaje más popular de Mortal Kombat, al igual que Scorpion, así que yo creo que ya está bastante claro quién iba a llevar la mayoría de los votos en esta encuesta. En el puesto número 2 está Noobsaibot con un 25% de los votos. A ver, yo soy fan de Noobsaibot, eso ya lo saben más que de sobra, soy el primero que nunca se va a quejar porque agreguen a otro Noobsaibot más a MK Mobile, pero siento que este Noobsaibot tiene bastantes quejas por parte de la comunidad porque bueno, a mucha gente no le agrada la idea de que venga otro Noobsaibot más teniendo ya al Noobsaibot Caballero Más Oscuro, que aparte está bastante roto, para qué te voy a mentir. Pero más que nada donde viene la polémica de esta encuesta es que efectivamente la gente votó por los dos personajes más populares que había en la encuesta, que eran Sub-Zero y este Noobsaibot MK1, que bueno, sarcásticamente son el mismo personaje, solamente que uno tiene derechos y el otro no. Pero la cosa está en que justamente los dos personajes más populares ya tienen otras variantes dentro de MK Mobile. Sub-Zero, por ejemplo, ya tiene como 8 o 9 variantes, y Noobsaibot, si ya sacan a este MK1, ya tendría en total 5 variantes en MK Mobile. Bueno, siguiendo con la encuesta, por otra parte, los demás personajes de esta encuesta serían, con un 20% de los votos, Ashra MK1, con un 11% Reiko MK1 y con un 8% el voto más bajo sería para Lee Mei. Bueno, una cosa que no expliqué es para qué fecha la encuesta sería reflejada en el juego, o sea, si por ejemplo Sub-Zero MK1 gana la encuesta al ser el personaje más votado, ¿cuándo saldría entonces este Sub-Zero? Bueno, esto está confirmado ya que el ganador de esta encuesta, que en este caso tiene pinta de que va a ser Sub-Zero, creo que es lo más lógico,
Este saldrá para la actualización de verano en julio de 2026, palabras dichas por el mismo embajador de la comunidad y también por Draco, el moderador del server de MK Mobile oficial. Pero ¿qué significa esto también? Efectivamente, como muchos quizás estarán pensando, esta encuesta realmente nos deja saber que de estos 5 personajes, ninguno saldrá para la 7.1, confirmado por el embajador ManWinoGame, así que efectivamente Sub-Zero MK1 oficialmente no saldrá para esta actualización de invierno en enero, sino que saldrá para la actu de verano en julio. Bastante XD la verdad que Sub-Zero salga en verano. Pero bueno, ya está 100% confirmado todo esto. Bueno, de hecho, con todos estos personajes descartados para la 7.1, teniendo en cuenta que nos dijeron que para esta actu iban a agregar un personaje totalmente nuevo, o sea que no tenga actualmente una variante en MK Mobile, nos dejan muy pocos personajes en la lista de cuáles pueden salir en la 7.1. De hecho, yo creo que ya están confirmadísimos los 2 personajes que tendremos para esta siguiente actu. Pero eso es algo que hablaré con mucho más detalle en el próximo video, que por ahora este video solamente se va a centrar en la encuesta. Retomando el tema de las votaciones, Sub-Zero MK1 va a ganar, de eso no hay duda. Sub-Zero MK1 saldrá en la 7.3 en julio. Después, Noob Saibot MK1 si Ashera no remonta la votación y Noob Saibot queda segundo en la votación, este saldría para el próximo Halloween ya confirmado. Después, si Ashera MK1 queda tercera, eso prácticamente le asegura que vendrá en alguna futura actualización, sí o sí. Digamos que esta encuesta es para que los desarrolladores sepan cuáles personajes les conviene sacar, en palabras muy simples. Así que los personajes que corren peligro en no ser tomados en cuenta serían Reiko y Limei. Ustedes no tienen que tener la idea en mente de que estos 5 personajes que MK Mobile eligió van a salir estos 5 sí o sí. Capaz piensan que los 5 van a terminar saliendo sí o sí por orden de quién fue más votado o no, como se hizo en la famosa encuesta de personajes de 2021. Tranquilamente, si Limei no obtiene más votos de lo que ya tiene ahora, la van a tomar como que no tiene popularidad, digamos, y la van a descartar para siempre. Reiko yo creo que obtuvo una cantidad bastante decente de votos, así que yo creo que a él no lo van a descartar. Así que mi petición acá para toda la comunidad es que Noob Saibot y Sub-Zero MK1 van a salir sí o sí, son recontra populares. A ver, los que no van a salir sí o sí son los personajes que nunca tuvieron una variante en MK Mobile, o sea, Ashera, Limei y Reiko. Así que yo como jugador, sin tomar en cuenta el aprecio y el cariño que le tengo a Noob Saibot, recomiendo que más gente empiece a votar un poco más por los demás personajes, ya que si bien estos 3 personajes no son los más populares o los que a la mayoría de gente les gusta, son personajes nuevos, personajes que en el futuro le pueden agregar una brutality, le pueden agregar una friendship, le pueden agregar nuevos equipamientos, nuevas animaciones totalmente nuevas porque son personajes totalmente nuevos, así que yo creo que merecen más cariño. No hace falta que estos 3 superen en votos a los demás, sino que tengan más votos en general para que se equilibre un poco más la votación. A ver, eso es lo que hay que hacer si votamos de forma inteligente y no solamente votamos por el personaje que nos excita más. Pero bueno, a fin de cuentas todos pueden votar por el personaje que quieran, por algo que existe la democracia. Bueno, también hay que aclarar que la encuesta dura una semana, así que quizás termino cambiando mi voto de Noob Saibot de MK1 a quizás por otro personaje como lo pueda hacer Reiko MK1, que me parece interesante que venga algún día. Y yo creo que si obtiene una cantidad de votos decente, más de 1000 votos, seguramente sea agregado para quizás finales de 2026 o a principios de 2027. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios por cuál personaje MK1 votaron ustedes, que me interesa bastante saberlo. Y bueno, antes de terminar con este video, una pequeña cosa a mencionar como una crítica, digamos, para estas votaciones es que quizás en vez de un personaje de esta encuesta como, no sé, Reiko, Limei o Ashera o Sub-Zero o Noob Saibot, podrían haberme metido, no sé, un personaje que estaba bastante más pedido en la comunidad, que era Ermac MK1. Creo que a la gente le gustaría más ver ese personaje que quizás, no sé, Limei, Reiko, no sé, yo digo, no sé, Gino Corrupto. No, Kai, eso no va a salir nunca, Kai, basta. Gino Corrupto no va a salir nunca.
Pero bueno gente, hasta acá llega el video del día de hoy, que nada más era para hacerles saber la existencia de esta importante votación y que yo creo que todos los jugadores de MK Mobile deberían votar, así llegamos a la mayor cantidad de votos para todos los personajes, ya que si todos los personajes en sí tienen una cantidad de votos decente, pienso que los 5 realmente pueden llegar a salir, pero si hay uno o dos que tienen votos muy bajos, como en este caso Reiko y Mei, puede que ahí sí esos personajes ya cagaron. Pero bueno, si les gustó el video no se olviden de que le pueden dejar un like, también se pueden suscribir para que este canal crezca cada día más. Vamos por los 70k en este 2026, que es muy posible de hecho. Si quieren también se pueden unir al servidor de Discord oficial de mi comunidad, donde comparto todas las noticias e información acerca de MK Mobile y también donde todos charlamos acerca de este juego y en la mayoría del tiempo lo criticamos como debe ser. Te dejo el link en la descripción para que te unas si todavía no lo estás. Como siempre, un saludo a los miembros del canal con más alto nivel como LucasXD, Itzmouse, Kaito ART0099, Jeremías Durán, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Santino S, Shadow NS, Reiketsu Phoenix, Máximo Chávez y Elio González, alias Elio Khan. Y un saludo también para los miembros Argen X Gio, Máximo Draus, Rocker 2903, Nico Lope y el dios de las consultas que algún día va a revivir. Pero bueno gente, como siempre, espero que tengan un día espectacular y nos veremos en un próximo video. Chao.